Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Cátedra Gerardo Molina. Como es tradicional, vamos a empezar con el himno de la República de Colombia, por favor. Pueden sentarse. Para esta sesión de la Cátedra Gerardo Molina, tenemos al conferencista Jerónimo Ríos Sierra, quien es abogado, politólogo y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Historia Militar de la Universidad de Jaume I, máster en Relaciones Internacionales y Estudios Contemporáneos de América Latina, Universidad de Complutense, máster en Política y Democracia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y docente investigador con publicaciones de especial interés en temas de conflictos de derechos humanos y educación para la paz. Agradecemos a los entes cooperantes que hacen posible de esta cátedra, como es la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y a la Universidad Libre. Les recuerdo, o les comento, que el doctor Mario López todavía sigue enfermo y pues les sigue extendiendo sus saludos y que espera de todo corazón que se disfruten esta cátedra porque tenemos un excelente conferencista. La conferencia de hoy es titulada Educación, Cultura y Posconflicto hacia las nuevas políticas públicas. Bienvenido, doctor Jerónimo. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta cátedra por invitarme ya. Llevo unos cuantos años trabajando con la Universidad Libre y es un placer, es un privilegio, de tal manera que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí un sábado por la mañana. Es un esfuerzo importante que hay que hacer, pero les agradezco y espero que la charla de hoy esté a la altura de sus expectativas. En primer lugar, claro, y mi acento no es colombiano, como ustedes podrán dar cuenta, pero he tenido la suerte de conocer muy bien Colombia. Llevo más de 10 años trabajando en este país. Últimamente pues ya retorné a España como profesor de la Universidad Complutense, pero siempre he tenido un vínculo muy fuerte con Colombia. De hecho, pues tuve la oportunidad de poder conocer casi 500 municipios del país, es decir, sobre los 1.120 municipios que ustedes tienen en su estructura territorial, he tenido la oportunidad de estar en casi la mitad
Y bueno, he trabajado muy de cerca temas que tienen que ver con la violencia política, con el conflicto armado, lo cual me permitió, por un lado, conocer y entrevistar a cientos de guerrilleros, paramilitares, combatientes, víctimas y miembros de la fuerza pública, y por otro lado, trabajar con la Organización de Estados Iberoamericanos en el seguimiento al acuerdo de paz, a la implementación del acuerdo de paz que el pasado Congreso de la República instó para hacer un poco el acompañamiento a cómo se había llevado a cabo el primer año y medio del acuerdo de paz. Eso fue un ejercicio importante. Conseguimos coordinar a más de 40 universidades, entre las que estaba esta universidad, y a 140 doctores, y de ahí sacamos un informe, pues, donde yo tuve la oportunidad de ser el compilador final, de cerca de 1.500 páginas, en el que pues, decimos un poco hacia dónde se orienta o hacia dónde se encaminó el primer año de implementación del acuerdo de paz, ¿no? De tal manera que, bueno, cuando les hablo de estos temas, les hablo porque además de conocimiento académico, sobre todo hay una experiencia de vida, ¿no? Que yo creo que es lo más importante y lo que siempre se resalta, o yo trato de resaltar, fruto de mis años viviendo en Colombia. Miraba la estructura de la cátedra y ya veía que ustedes habían tenido varias sesiones sobre cultura de paz, sobre cultura política, varias en el marco de esa colaboración con la OEI sobre educación, de tal manera que me interesaba mucho más, de cara a entender el posconflicto, o qué implica en cuanto a retos de una política pública, una posición de posconflicto armado, me interesaba mucho más establecer un análisis que creo que a veces se pasa en cierta medida de largo, ¿no? Y es el hecho de pues, entender que las políticas públicas, en principio, y en un país como Colombia, necesitan ser revisadas de manera profunda desde su mismo planteamiento, ¿no? Es decir, invertir en educación, invertir en lo que se llama cultura de paz, es una cuestión que generalmente se inscribe en algo mucho más complejo, y es cambiar cómo se orienta el sentido, el alcance, significado y la interlocución con los entes territoriales en todo el diseño de una política pública. Y ahí vemos que Colombia tiene un importante déficit, ¿no? Yo siempre, de manera muy crítica, y discúlpenme ser tan atrevido, siempre digo que cuando me dicen, no, Colombia es un buen vividero, Colombia no es un buen vividero, Colombia es un buen vividero para unos pocos. Colombia es, si miramos el índice de pobreza multidimensional, es el tercer país más desigual del mundo. Únicamente Angola y Haití están por encima, según el último informe de Naciones Unidas. Si miramos cómo se distribuye, por ejemplo, ingreso per cápita, somos el sexto país más desigual del mundo. Somos el segundo país con más desplazamiento forzado interno. Únicamente nos supera Siria, que, como ustedes saben, desde hace 7 años atraviesa una guerra sin precedentes. Somos el segundo país de América Latina más recentralizado. Es un país donde todo está excesivamente bogotanizado. Y esto es un problema en el mismo sentido de las políticas públicas. Porque si ustedes se dan cuenta, en Colombia tenemos un problema de cortocircuito en cuanto a las escalas geográficas, ¿no? Tenemos violencias que son periféricas frente a diseño de políticas públicas que están excesivamente centralizadas. Y eso pues, dificulta ser eficiente en la gestión del gasto público. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los últimos años, hasta la entrada en el acuerdo de paz, van a dar buena cuenta de cómo pues, los departamentos con mayor violencia estructural, con mayor rezago institucional, departamentos con un componente mayormente periférico, son departamentos donde siempre se acogió de una manera mucho más marcada el sentido de la violencia. Es decir, Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Arauca, Chocó, son todos departamentos de frontera, son todos departamentos periféricos. Y son departamentos donde la marcada centralización de la política pública colombiana pues no llega de una manera eficiente, ¿no? Porque, en cierto modo, y vamos a ver a continuación, se desdibuja el principio básico de democracia local. ¿Qué quiere decir esto? Aproximar la toma de decisiones al ámbito en el cual tú implementas y desarrollas una política pública. Cuando la toma de decisiones está muy cercana a quien recibe esa decisión, al ciudadano, está más que demostrado, y lo vamos a ver a continuación, que la eficiencia, el control social, la transparencia, la rendición de cuentas, la legitimidad de las decisiones opera de una manera mucho más sólida, mucho más cercana a la ciudadanía. Hay una mayor apropiación de los recursos y también hay menores dinámicas de corrupción. Esto, claro, se da en un país, o no se da, mejor dicho, en un país como este, ¿no? Donde precisamente los circuitos de la toma de decisiones no pasan
por los espacios periféricos, están mayormente centralizados. Claro, si se trata de hablar de construcción de paz, si se trata de hablar de posconflicto armado, pues obviamente ahí pues tenemos que escapar de las visiones más reduccionistas, más simplistas, ¿no?, que reducen la concepción de paz a la mera ausencia de guerra, ¿no? Ahí por aquí está el profesor Fernando Arto, que sabe mucho más que yo de estos temas, y siempre que definimos la paz, la definimos no solamente como ausencia de guerra, en los términos que plantea Galtung, sino como la ausencia de las condiciones estructurales, sociales, económicas, culturales y simbólicas que alimentan esa violencia, ¿no? Da buena cuenta de esto, por ejemplo, cómo hay una reproducción de la violencia cuando se implementa la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, ¿verdad? A partir de ese proceso de desmovilización de 33.000 combatientes de la SAUCE, automáticamente en 2 años tenemos dinámicas de reaparición de grupos en los mismos lugares donde estaban las autodefensas, bajo las mismas lógicas criminales que participaban las autodefensas. ¿Por qué? Porque en el marco de la Ley 975 de 2005 nunca hubo un diseño de políticas públicas orientadas a reorientar, a reincorporar a los miles de excombatientes que hacían parte de las autodefensas. Yo me acuerdo de conversar con algunos jefes paramilitares que ya me daban cuenta de esto, ¿no? Cuando me decían, no, es que mis hombres saben antes pegar un tiro a una pizarra que escribir en una pizarra. Entonces, si no hay políticas públicas que a través de la educación, a través de la formación de trabajo, permitan reorientar el sentido de pertenencia y la socialización que este tipo de población ha vivido y ha experimentado durante muchos años en el marco de la violencia, corre ese peligro de que únicamente una ley como esa sirva para quitar unas siglas de conflicto armado, pero para poner otras siglas, llámense BACRIM, llámense rastrojos, urabeños, paisas, águilas negras, como ustedes las quieran llamar, que retornan de una manera muy parecida a las lógicas de la violencia, ¿no? Claro, piensen ustedes que estamos hablando de departamentos, y vamos a ver a continuación, que adolecen de importantes rezagos en todos los términos de la política pública. Importantes brechas en relación a la educación, a la salud, al trabajo, a la competitividad, al tejido productivo. Lo que hace que, si esas políticas públicas, que en Colombia se deben inscribir no solamente en el marco de un posacuerdo, un posconflicto armado, sino en el marco de una reforma territorial que implique verdaderamente armonizar una fractura regional que es más que evidente en este país, pues corremos el peligro de que un perfecto acuerdo de paz bajo la letra, bajo la ley, bajo la firma, quede absolutamente desdibujado y superado por una realidad que es mucho más profunda de superar y de intervenir, ¿no? Corremos el peligro de que, pues en cierto modo, en una lógica un tanto gatopardiana, Colombia se convierta, a través de su acuerdo de paz, en un cambiar para que nada cambie, ¿no? Y sigamos teniendo lógicas de reproducción de violencia. La idea de hoy, me voy a poner de pie porque si no, no veo la diapositiva. La idea de hoy es preparar un material que lo que busca básicamente es presentarles a ustedes cómo hay que entender una transformación estructural del sentido de la política pública. Y para eso lo que hay que hacer es abordar, entre otras cuestiones, un proceso de descentralización, que es donde yo quiero hacer énfasis hoy, ¿no? Entender que Colombia es un país absolutamente recentralizado, es decir, esa bogotanización de la política hace que las estructuras centrales del gobierno central sean las que son tomadoras de decisiones desde el pensamiento y planificación hasta la ejecución y evaluación. De tal manera que los entes intermedios de gobierno y los municipios están dejados en buena medida, ¿no?, a una suerte de distancia de la institucionalidad que dificulta sobremanera cualquier atisbo de gobernanza a nivel municipal, ¿no? El gran problema es que la construcción de paz se desarrolla en el municipio, la construcción de paz se desarrolla en el nivel local. Y si ahí no hay recursos suficientes, institucionalidad suficiente y voluntad política que articule un diálogo más eficiente con los niveles centrales de gobierno, corremos el peligro de que unos municipios que ya de por sí sufren importantes carencias a la hora de gestionar sus mínimas competencias, se vean superados por el reto que implica abordar un proceso de transformación acompañado a una construcción de paz como la que en principio prevé el acuerdo. Cualquier nuevo significado de las políticas públicas en un marco de construcción de paz desde el territorio requiere de descentralización. Cuando hablamos de descentralización, van a ver ustedes que no me refiero solo a transferencia de competencias. Eso en última instancia es lo último. Para que haya una óptima transferencia de competencias necesitas previamente institucionalidad y necesitas previamente la construcción de un tejido
que permita saber gestionar, optimizar el recurso que llega del nivel central. Es decir, únicamente, si solo nos centramos en la transferencia de competencias, pues igualmente vamos a superar las posibilidades y las dimensiones que tiene el nivel local. El nivel local y el nivel departamental, para poder gestionar de manera óptima lo que en principio debería de ser un Estado descentralizado, como dice su Constitución, ¿no? Colombia es un Estado descentralizado administrativamente, pero que a la hora de sustanciar y observar cómo funciona todo este conglomerado de decisiones, vemos que ni mucho menos es un país descentralizado. Basta con enfatizar, yo siempre lo enfatizo mucho cuando hablo de estos temas, en el nivel de inelasticidad vertical de renta que tiene este país. De cada 100 pesos que se recaudan en Colombia, tributariamente, 85 los gestiona Bogotá. 5 los gestiona el Distrito Capital. 5 se reparten 1.120 municipios. Y 5 se reparten los 32 departamentos. De tal manera que esa inelasticidad vertical de renta lo que te dice es que la forma de entender la descentralización como autonomía del gasto público en Colombia no existe. ¿Eso a dónde nos conduce? A una lógica pues que debemos de poner de manifiesto, ¿no? Y es que Colombia, y junto a Venezuela, son dos de los países de América Latina que, digamos, han ido en tendencia contraria a la mayoría de países. De hecho, si ustedes se fijan, en los países de la OCDE, donde acaba de entrar Colombia, a ser el 35º país de la OCDE, el país más recentralizado de la OCDE precisamente es Colombia. Y de América Latina, insisto, únicamente supera a Venezuela. Esto, claro, ustedes, si estamos hablando de posconflicto armado, trácenlo siempre o intégrenlo con esa tendencia periférica de la violencia de la cual yo les hablaba al principio. Y van a ver que eso implica una continua disonancia en el circuito de toma de decisiones y de optimizar el recurso a modo de política pública. Cuando hablamos de descentralización, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a cambiar en última instancia el modelo del Estado. Únicamente nos referimos a ser coherentes con el modelo de Estado que en principio su Constitución reconoce en la actualidad. No solamente con base en el artículo 1, sino si ustedes revisan el artículo 298, por ejemplo, el artículo 298 nos dice: el nivel intermedio de gobierno será encargado de proveer el desarrollo económico y social de sus territorios. Y tú dices, muy bien, eso está muy bien. Pero el departamento en Colombia, ¿qué funciones, qué atribuciones y qué autonomía de gasto público tiene? Ninguna. De hecho, a nivel de escala de gobierno, incluso en muchos casos, es más débil que el municipio, porque no tiene capacidad de acción. Eso implica que, cuando hablamos de descentralización, algo que es urgente y prioritario es hablar de construcción de capacidades. Construcción de capacidades y, sobre la base de eso, desarrollar un fortalecimiento de la institucionalidad. Eso implica recursos, eso implica disciplina fiscal, eso implica rendición de cuentas, eso implica control al gasto público, y eso implica fiscalizar una forma de entender un cambio sustancial en cómo el territorio opera en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Claro, algunos me dirán, Jerónimo, si usted se da cuenta, muchos departamentos, de esos departamentos periféricos que usted dice, son departamentos mayormente donde la corrupción azota verdaderamente cualquier atisbo de institucionalidad. Evidentemente sí, pero lo que sucede es que la descentralización se fortalece con más descentralización. Es decir, cuando la democracia no funciona, uno no deriva a tintes autoritarios. Lo que hace es fortalece y mejora la democracia. La descentralización es igual. Cuando la descentralización no funciona, lo que hay que hacer es fortalecer los mecanismos descentralizadores. Y eso implica una mejora, por ejemplo, en la proximidad de las escalas geográficas. Nación, departamento, municipio. Eso implica, por ejemplo, una despolitización de los órganos de control. Eso implica una mayor apropiación del sentido de la política pública también de parte de la ciudadanía. Eso toca muchas aristas. De tal manera que cuando entendamos que la descentralización implica un esfuerzo, no es solamente un esfuerzo o una voluntad política a nivel central, sino que implica también una doble dirección de aquellos lugares y territorios que van a ser, pues en principio, favorecidos por este proceso de descentralización. Desde los años 70, en la literatura académica, está más que comprobado que existe una relación directa entre desarrollo económico y social, crecimiento y autonomía territorial. Cuanto mayor es la autonomía territorial, cuanto mayor es la capacidad de gestionar de manera autónoma el gasto público, pues lo que existe que es mayor crecimiento económico
y mayor eficiencia. Insisto, porque el principio básico de la descentralización es la democracia local. Es que se presupone que quien mejor conoce las necesidades del territorio son aquellos niveles de gobierno que están más próximos al territorio. Es decir, esperar que, por ejemplo, las presiones migratorias que recibe Norte de Santander provenientes de Venezuela se tengan que gestionar con los tiempos y recursos del Gobierno central porque el departamento y los municipios no tienen capacidad para esto, lo que hace es transferir a la nación, que es un monstruo paquidérmico que llega tarde, ¿no?, y a veces llega mal, la gestión de un problema que es de nivel local, ¿no? Es una cuestión de escalas geográficas y lo que buscamos es optimizar qué nivel de gobierno es el más eficiente para resolver algunas cuestiones, ¿no? Y eso pues, nos lleva también a entender o a superar, ¿no?, las visiones estadocéntricas de la política pública, ¿no? A veces ya, y esto es un concepto que en la ciencia política aflora mucho, la agenda negativa, por ejemplo, que son los problemas derivados de flujos transnacionales, lo que nos muestran es que el Estado cada vez más, en muchas ocasiones, es el nivel más ineficiente de todos para resolver ciertos problemas. Hay problemas frente a los cuales la nación es demasiado grande y hay problemas frente a los cuales la nación es demasiado pequeña. De tal manera que lo que tenemos que buscar es cómo jugamos a imbricar las escalas geográficas de la manera más eficiente posible. No les voy a aburrir con bibliografía al respecto, pero sí que pues ahí hay muchos autores que han mostrado durante mucho tiempo cómo existe una relación positiva y significativa entre eficiencia, desarrollo, crecimiento y descentralización. El gran problema es que en Colombia no tenemos ninguno de estos 4 elementos vertebradores de la política pública. De tal manera que, en el caso del posconflicto armado, todas las demandas de la política pública en términos de superar esas condiciones sociales, económicas, culturales y simbólicas de una paz positiva, vienen por parte de una toma de decisiones estrictamente centralizada, estrictamente bogotanizada. Y eso, además de la distancia, conlleva desconocimiento, conlleva lógicas de homogeneización, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y analizan los intentos de PEDET, planes de desarrollo con enfoque territorial, que se han llevado a cabo en el marco del acuerdo de paz, implementando, entre comillas, el punto 1 del acuerdo, van a darse cuenta que la gran crítica que hacen municipios y departamentos de las zonas PEDET es que la nación, cuando implementa la política pública para esas zonas PEDET, tiende a hacer interpretaciones homogenizadoras. Es decir, entiende que las dinámicas locales mayormente se responden bajo las mismas lógicas causa-consecuencia. Y eso hace que la lectura sea bastante poco apropiada, ¿no? Porque las lógicas del conflicto armado en Chocó poco tienen que ver con las de Arauca o con las de Caquetá. De tal manera que precisamente lo que buscamos es cómo fortalecer esos mecanismos de diagnóstico, diseño y seguimiento a un ejercicio que, en principio, debe ser mucho más próximo a las escalas geográficas encargadas de implementar el acuerdo de paz, ¿no? Por ejemplo, Akari Sakata es un trabajo clásico, estos estuvieron en 4 ocasiones nominados al Premio Nobel de Economía, de tal manera que lo que busco aquí es, esto se la puedo compartir cuando ustedes quieran, lo que busco básicamente es poner de manifiesto que prácticamente hay un debate académico sólido donde no hay cuestionamientos en torno a que descentralización territorial es un elemento imprescindible para generar dinámicas de autonomía regional y fortalecimiento de capacidades, ¿no? Generalmente, la mayoría de trabajos desarrollan fundamentalmente su mayor énfasis en el principio de descentralización fiscal, que los niveles de gobierno subnacionales, departamentos y municipios tengan la capacidad de poder gestionar de manera autónoma sus recursos, puedan gestionar de manera autónoma sus impuestos y puedan participar de manera creciente en los 2 grandes impuestos que encontramos en cualquier país, ¿no? Que son, en primer lugar, el impuesto a la renta de las personas físicas y, en segundo lugar, el impuesto al valor agregado, ¿no? El IVA, ¿no? Uno es directo y otro es indirecto. Pero esos 2 impuestos generalmente son los 2 impuestos más poderosos de cualquier estructura fiscal de un país. En Colombia, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una lógica bien distinta. Los departamentos tienen una escasísima participación en el IRPF y prácticamente adolecen de cualquier tipo de capacidad en cuanto a gestionar impuestos propios. Hay alguna cosa sobre estampillas,
hay alguna cosa sobre tasas a la gasolina, pero verdaderamente no hay capacidad para poder tener autonomía fiscal. Claro, para tener autonomía fiscal es importante tener una estructura tributaria sólida. Cuando tú tienes una estructura tributaria sólida, tú puedes tener mayor disposición de recursos en cuanto a la capacidad de presionar y de fiscalizar la actividad económica de tus ciudadanos que revierten a modo de política pública. Esto no es una cuestión nada baladí, porque en Colombia una de las dificultades que tenemos para entender todo este elemento que venimos trabajando o que venimos presentando es que existe una muy baja presión fiscal. En Colombia hay muy baja presión fiscal, hay una muy baja recaudación tributaria. ¿Y eso qué hace? Que las capacidades de retornar eso en forma de política pública sean mínimas. Claro, ustedes me dirán, no, nosotros pagamos muchos impuestos. Claro, porque hay un foco, una parte de la clase media trabajadora del país que, como pasa casi siempre, sostiene buena parte de la estructura tributaria. Pero eso no quiere decir que haya una gran presión fiscal. La presión fiscal en Colombia está por debajo del 15%. Si lo comparamos con cualquier país de renta media alta, como puede ser cualquier de los países de la OCDE, que son renta media alta o renta alta, estamos en torno a un 35-40% por debajo de esa presión fiscal. Gran problema que tiene Colombia al respecto. Claro, ¿cómo vas a hacer presión fiscal si el salario mínimo son 780.000 pesos? Obvio, ¿no? Ahí hasta la OCDE, acuérdense ustedes, recomendaba a Colombia duplicar el salario mínimo. Y esto no es porque la OCDE sea bolivariana ni marxista-leninista. Esto es porque la OCDE sabe que los multiplicadores de gasto de consumo solamente se pueden dar cuando tu sociedad tiene unos mínimos para poder vivir sin necesidad de tener altísimos elementos de deuda, ¿no? Entonces, cuando tú tienes mayor disposición de recursos, ¿qué haces? Consumes más. Cuando consumes más, ¿qué haces? El multiplicador de gasto hace que el factor multiplicador de dinero revierta positivamente en la economía. Pero si tu salario mínimo son 780.000 pesos, difícilmente vas a hacer eso. A esto hay que añadir otras cuestiones. Informalidad. Piensen ustedes que hay departamentos en Colombia, como Sucre, como Bolívar, como La Guajira, que superan en un 80% la informalidad. Es decir, no hay mecanismos de trazabilidad ni de la actividad económica, ni de los aportes a salud, pensión, etcétera. De tal manera que lo que hay es un elemento de economía paralela que convierte vulnerable a la población civil por la baja disposición de recursos y dificulta la trazabilidad a la hora de hacer seguimiento a la actividad laboral de tus trabajadores. A eso añadan ustedes que, como decía el Dani hace unos meses, más del 80% en Colombia gana menos de 1 millón de pesos. Y a eso añadan ustedes que, por ejemplo, en los impuestos al patrimonio, las fortunas de más de 2.000, 3.000 y 5.000 millones, que tienen escalas tributarias distintas, pagan entre 17 y 22 veces menos de impuestos que la clase media. ¿Qué tienes? Un sistema mayormente regresivo. Un sistema donde los impuestos al consumo son los que predominan en la estructura tributaria y esos impuestos al consumo no tienen en cuenta cuál es la condición socioeconómica del trabajador. Al ser porcentuales sobre el objeto de consumo, da igual que ganes 1 millón de pesos al mes a que ganes 50. Pagas la misma parte de impuesto respecto al producto. Y eso lo que hace es reproducir dinámicas regresivas. Entonces, si tenemos en cuenta que tenemos baja presión fiscal, tenemos escasa capacidad de recaudación, tenemos un alto centralismo tributario, tenemos altísimos niveles de formalidad y buscamos incrementar y optimizar el gasto público en materias como educación, salud, vivienda o trabajo, ahí hay otra disonancia importante. Ahí hay otro factor de cortocircuito comunicacional, porque no solamente la descentralización implica descentralizar en favor del territorio, sino que la descentralización implica disponer de recursos suficientes para que el territorio pueda gestionar sus necesidades. Esto, por tanto, son dos vértices que, como entenderán, requieren de un elemento básico, un factor común denominador, que es la voluntad política. Claro, ahora tienes que decir tú a tus tomadores de decisiones, en primer lugar, que quien más tiene que pagar más. En segundo lugar, que quien menos tiene que tener mejores condiciones. Y en tercer lugar, que los territorios con mayores dificultades tienen que empoderarse y fortalecerse para disponer de más recursos para resolver de manera más eficiente sus necesidades. Resultado, nada de eso sucede.
La gran dificultad es que no hay voluntad política para hacer cosas que ya se han hecho en multitud de escenarios, del cual ya tenemos multitud de lecciones aprendidas y donde lo que encontramos es casi un secuestro por parte de las élites políticas, económicas, empresariales de Colombia, que encuentran en esto un factor debilitador. Esto, pues hombre, si lo vinculamos al posconflicto o a la construcción de paz, mejor dicho, vemos un poco pues, tendencias, por ejemplo, en cuanto a comportamiento político, en cuanto a comportamiento electoral o incluso en cuanto a las cartografías de la intención de voto que hemos visto en los últimos acontecimientos. Acuérdense ustedes que en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, si recuerdan el mapa de la registraduría, que es un mapa muy diciente, todos los departamentos del centro votan en contra del acuerdo de paz. Todos los departamentos de la periferia votan a favor del acuerdo de paz. ¿Por qué? Por cuestiones obvias. Porque los departamentos del centro, por sus condiciones estructurales, por cómo experimentaron la política pública, por ejemplo, en materia de seguridad, no tienen esa necesidad urgente que sí tienen los departamentos de la periferia, donde mayormente, yo les decía al principio de esta charla, se condensaban los mayores niveles de violencia, participación y activismo armado de los grupos al margen de la ley. Claro, eso también se puede entender no solamente bajo elementos descentralizadores, sino también bajo elementos de la misma política pública que durante mucho tiempo tuvo lugar en Colombia. ¿Por qué los departamentos del centro votan en contra del acuerdo de paz y por qué los departamentos periféricos votan a favor? Yo recuerdo los datos y eran básicamente que el 82% de los municipios con mayor violencia derivada del conflicto votó a favor del acuerdo de paz. Y el 64% de los municipios con mayor pobreza, mayor violencia estructural, votó a favor del acuerdo de paz. En primer lugar, claro, porque la política pública, al ser centralizada, no solamente es centralizada en términos socioeconómicos, también en términos de seguridad. Una de las cosas que Álvaro Uribe hizo es hacer creer a los colombianos que se había derrotado militarmente a la guerrilla. La guerrilla nunca fue derrotada militarmente. La guerrilla fue derrotada estratégicamente, que es distinto. Es decir, la búsqueda en algún momento si la tuvo de tomar el poder político por las armas desaparece en el momento en el que se implementa la política de seguridad democrática, entre comillas. Esa política de seguridad democrática fortalece la fuerza pública, evidentemente, incrementa el gasto militar, evidentemente, a través del Plan Colombia deja 8.000 millones de dólares que hacen de país uno de los países más armados de América Latina junto a Brasil, pero ni aun con eso hay una victoria militar. Lo que hay es una victoria estratégica. Las FARC y el ELN tienen que recomponerse espacialmente. Abandonan enclaves donde siempre estuvieron o donde llegaron a estar y vuelven otra vez a lugares alejados del centro. Si ustedes se fijan en la política de seguridad democrática, ¿qué se prioriza? El eje cafetero, Cundinamarca, norte de Meta, Santander y Antioquia. Departamentos que todos votaron en contra del acuerdo de paz, porque se beneficiaron de esa política pública central, centro-periferia, que nos hizo creer que la violencia se había terminado. En Bogotá, ustedes lo saben mejor que yo, era muy común decir, ya la guerrilla no está, ¿no? Podemos ir a Villavicencio a comer mamona o podemos ir a La Calera. Claro, porque tú has intervenido sobre el centro demográfico más importante del país, donde se condensa el mayor núcleo que electoralmente pone y quita presidente. Pero eso no quiere decir que haya habido una superación de la violencia. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en las elecciones presidenciales, igualmente, ¿qué departamentos son los que optan por Petro frente a Iván Duque? Mayoritariamente los mismos que votaron a favor del acuerdo de paz. Esto es un simpismo, juegan muchas más variables, pero nos deja pensar en la posibilidad de una especie de voting for peace, ¿no? Una especie de voto orientado a entender la paz como algo más que el fin de la guerra y como un elemento que demanda necesidades de una política pública que verdaderamente supere las lógicas de rezago territorial que han adolecido muchos departamentos y municipios en este país durante décadas, ¿no? Luego, pues también está el factor de la distancia, ¿no? Y eso ya nos metería en entender una política pública en clave identitario nacional, ¿no? Porque eso también da para mucho juego, pero podemos cuestionar si Colombia es o no, en términos identitarios, un Estado-nación en sentido de pertenencia, ¿no? Las facturas regionales que tiene el país, por ejemplo, están muy presentes y esto Falsborda lo plantea de una manera muy acertada, ¿no? Como incluso quizá la falta de un sentimiento, una cohesión nacional propia y articulada deriva de la propia guerra partidista
entre liberales y conservadores a partir del magnicidio de Gaitán. Las identidades no eran identidades en términos Estado-nación, sino identidades partidistas. Yo, antes que nada, soy o liberal o conservador. Y en la vertiente política, de mayor violencia, o chudavita o cachiporro, o pájaro. Pero no hay ese componente de cohesión, ¿no? Eso, Fassborda, yo creo que es el trabajo de sociología que mejor presenta este argumento. Sea como fuere, por unas o por otras, lo que encontramos es que hay una fractura territorial importante. Y de cara al posconflicto armado y de cara a un proceso de construcción de paz, el elemento nuclear ha de ser entender la necesidad de redefinir el sentido de una política pública más cercana al territorio y más cercana al municipio. ¿Esto qué implica? Hombre, un resultado necesario es reducir el tamaño del Estado. Pero no reducir el tamaño del Estado en gasto público, sino reducir el tamaño del Estado en cuanto a las necesidades y en cuanto a las estructuras administrativas y funcionariales para el desarrollo de competencias. Lo que hay que hacer es transferir funcionarios, institucionalidad y competencias a departamentos y municipios. Que municipios y departamentos crezcan en su gasto público, crezcan en su presupuesto, crezcan en su personal, crezcan en su capacidad para diseñar y participar en este tipo de cuestiones. Y el Estado se encargue cada vez más de menores competencias, de aquellas competencias que hace mejor. Por ejemplo, política macroeconómica, por ejemplo, diplomacia, por ejemplo, fuerzas militares, por ejemplo, seguridad nacional. Esas cosas se quedan dentro del nivel central. Pero el resto, o la mayoría, sobre todo aquellas que tienen que ver con el componente socioeconómico, tienden a transferirse. La autonomía territorial, por tanto, dentro de todo este ejercicio, ¿qué hace? Pues mejora la provisión de bienes y mejora la prestación de servicios públicos, ¿no? Es importantísimo entender, y esto es otra de las ideas fuerza, que la descentralización, ante todo, tiene que ser una descentralización fiscal. Es decir, tiene que ser un mecanismo que permita disponer de más recursos. Y esto, evidentemente, en tanto que aumenta la eficiencia y aumenta las competencias por parte de los niveles de gobierno. Ahí hay también muchos trabajos que han mostrado de manera significativa cómo la descentralización fiscal, pues, en la disminución del Estado genera mejores dinámicas de oportunidad y mejores dinámicas de crecimiento económico. Y, fundamentalmente, lo que nos arroja básicamente es que la descentralización y la autonomía lo que buscan es reducir el nivel nacional e incrementar el nivel territorial. Insisto, cuando hablamos de incrementar el nivel territorial, hablamos de incrementar su participación en la toma de decisiones y hablamos de incrementar su participación en la disposición de recursos. Porque si no, tendemos a encontrar desequilibrios entre las escalas geográficas, fracturas centro-periferia, que, por ejemplo, están más que presentes incluso en las propias recomendaciones que recientemente hizo a Colombia tanto la OCDE como la CEPAL. La OCDE y la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, el año pasado enfatizaron en que la prioridad que tiene el país es superar sus desequilibrios territoriales. No puede entenderse, porque esto nos lleva a debates profundos. No puede entenderse, hombre, tendemos siempre a destacar el papel de las siglas y de pertenencia a los grandes clubes que pueden ser, por ejemplo, la OCDE, ¿no? A mí me llama mucho la atención que exista esa filia por pertenecer a clubes donde, pues, quizá no debería de ser una cuestión tan urgente y sí revisar ese tipo de planteamientos. Porque si ustedes le dicen a un ciudadano de una vereda en Chocó, que es un departamento que tiene un índice de desarrollo humano por debajo de países de África subsahariana, que pertenece a la OCDE, pues yo no sé qué puede generar ese tipo de comentario. Esto, por ejemplo, afecta a la cooperación internacional. Si pertenecemos a la OCDE y somos un país de renta media alta, ¿por qué hay que hacer cooperación en Colombia? Uno de los elementos fundamentales que establecen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de 2015 es redefinir la relación donante, cooperante y receptor de cooperación. Y se dice, los países que tengan renta media alta ya no tienen que recibir cooperación. Pero ¿qué pasa en un país como Colombia, donde encontramos, fruto de toda esta desigualdad, departamentos donde la cooperación directamente no se puede ir? Porque es la única que hace política pública. Hay municipios en Nariño, hay municipios en Caquetá, hay municipios en Chocó, hay municipios en Bolívar, en el sur de Bolívar, donde el actor nuclear que sostiene buena parte del funcionamiento de la política pública a nivel municipal proviene de la cooperación.
La cooperación no es la solución, evidentemente. La cooperación es una tirita, es una curita en una operación de mucho mayor enjundia. Pero sin ni siquiera esa curita, muchos de los departamentos o lugares más abandonados a su suerte encontrarían una dificultad mucho mayor en cuanto a la superación de ciertos elementos que la cooperación entiende en cierta manera prioritarios. Esto pues, nos ha mostrado, por ejemplo, muchos ejemplos en cómo, por ejemplo, la descentralización implica, como también les decía, una mejor provisión de servicios. Por ejemplo, a mayor descentralización, mejor política educativa. A mayor descentralización, mejor política de salud. A mayor descentralización, mejor competitividad. Esto es una cuestión que el Banco Mundial, por ejemplo, sin que yo sea muy defensor del Banco Mundial, ha mostrado en sus trabajos, ¿no? Y yo creo que es un punto de referencia para identificar cómo pues, la democracia se consolida en cuanto a la superación de ciertas barreras y a la mejora de índices como las necesidades básicas insatisfechas, la calidad de vida o el desarrollo humano a través de procesos descentralizadores. Si los resultados de generar descentralización con autonomía se han visto reflejados, ¿qué pasa en Colombia para que pues, encontremos que esto no se desarrolla? Fundamentalmente lo que encontramos, ¿qué es? Encontramos una ausencia importante de voluntad política. Insisto, el gran factor clave que nos permite entender esto es que no hay voluntad por cambiar esto. En primer lugar, porque no es visible. O sea, no se ha visibilizado este tipo de necesidad dentro de la agenda pública, incluso dentro de la agenda mediática. Tú, para transformar este tipo de estructuras, necesitas resolver un trinomio que en Colombia, en estos temas, está ausente, que es visibilizar, problematizar y politizar. Es decir, hacer a una necesidad visible, hacer que esa necesidad es un problema y entender que ese problema necesita de una solución política. Eso, por desgracia, no lo tenemos ni en agenda pública ni en agenda mediática y se reduce a pequeños escenarios o a pequeñas entidades que son las que un poco abanderan esta reivindicación, pero que en cierta medida siempre acaba pues, llegando a mal puerto en tanto y en cuanto depende de entidades y niveles de gobierno que son mucho más poderosos, mucho más influyentes y que acaban cerrando cualquier tipo de vía a esta posibilidad. En principio, con vistas al posconflicto, ¿qué nos permite entender un proceso de descentralización? En primer lugar, una mayor coordinación y una mejor planeación, porque lo que estás haciendo es permitir que los niveles subnacionales demanden, reivindiquen, diagnostiquen, identifiquen, prioricen cuáles son sus necesidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando trabajaba como asesor del Ministerio de Hacienda, dentro de esta lógica de coordinación veíamos una dificultad y es que la propia recentralización del país hacía que, de cara, por ejemplo, a gestionar los recursos del Sistema General de Regalías, la vocación de cada departamento para gestionar recursos no viene determinada por el departamento. Es decir, es la nación quien te dice, tú te vas a encargar de invertir tu gasto público derivado del sistema de regalías en minería. Por ejemplo, esto me pasaba en Quindío, ¿no? Quindío es un departamento cuya prioridad era fortalecer la política pública en materia de turismo. Los recursos provenientes no fueron a turismo, fueron a minería. Claro, y el departamento decía, pero si lo que yo quiero es invertir en turismo, ¿por qué tengo que invertir en minería? Porque precisamente no hay esa interlocución, no hay esa articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Implica, por tanto, también una mejor coordinación con el Estado, implica mejorar la asistencia técnica, la asistencia administrativa y las posibilidades financieras en el nivel municipal. Como les decía también, mejora la prestación de servicios, mejora pues las facultades para hacer frente al sistema de delegación de competencias que también existe en Colombia y facilita la evaluación del seguimiento, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para generar políticas de confiabilidad. El gran problema es que como esto no llega, la sociedad, la población, no tiene la percepción de que esto mejore sus condiciones de vida, ¿no? Y esto también tiene un poco que ver con el acuerdo de paz en algunos términos. El acuerdo de paz preveía que en su primer año tendría que llevarse a cabo una inversión sustancial de cara a
no es un proceso de descentralización en sentido estricto, pero sí es un proceso de desconcentración municipal, donde los municipios en 2016 y 2017 tendrían que disponer de más recursos para atender ya que se consideraba la principal urgencia de sus necesidades, que es tejido productivo en el sector primario. Eso lo dice el Acuerdo de Paz en el punto 1. Eso nunca llegó. Nunca llegó porque el mismo nivel central, el mismo Congreso de la República, evitó esa transferencia de recursos. ¿Eso qué hace? Eso tiene como consecuencia perversa, por ejemplo, modular las conductas de la ciudadanía respecto al mismo Acuerdo de Paz. Si el Acuerdo de Paz me dice que vamos a desconcentrar en favor de los municipios, que va a generar un mayor ingreso de gasto público para tener autonomía en nuestro sector primario, que es el sector económico más importante en un país donde la violencia mayormente fue rural, pues eso lo que genera es una expectativa de bonanza, una expectativa de inversión, una expectativa de tejido productivo. Eso nunca llegó. Y posiblemente pueda ser una de las cuestiones que permita entender por qué existe tanta desafección en Colombia dentro de esa periferia rural respecto al Acuerdo de Paz 2 años después. Y es porque después de 2 años no ha llegado lo que en principio se suponía que iba a ser ese proceso de desconcentración municipal. No han llegado los recursos, no ha llegado la inversión y, por tanto, si lo que era la firma del Acuerdo de Paz era algo que nunca llegó, pues eso ¿qué genera? Dinámicas de desafección, dinámicas de distanciamiento, dinámicas de descrédito de la población civil a este tipo de cuestiones. Que evidentemente, siendo mal pensado, lo que buscan es garantizar y revertir, retroalimentar esta lógica centralizadora que está presente siempre, ¿no? Y que esto se encuentra muy bien, por ejemplo, a medida que se han ido aprobando en Colombia legislaciones tributarias. Si tú miras cómo se han ido cambiando, cómo han evolucionado las reformas tributarias, tú vas a poder encontrar cómo cada vez más los niveles centrales gestionan más recursos de gasto público y cómo municipios y departamentos mantienen relativa inelasticidad. Es decir, no cambian mucho en cuanto a su capacidad de gestionar. De hecho, la última reforma tributaria, ahora lo veremos, incluso ha recentralizado todavía más el país, porque todavía confiere más recursos a nivel central, lo cual muestra que la voluntad política por descentralizar no existe en Colombia. Cada territorio es específico, tiene prioridades distintas y requieren de intervenciones transversales, cambiantes en función de factores de riesgo, ¿no? Especialmente en relación al proceso de construcción de paz que implica el acuerdo con las FARC. Pero insisto, esto no es una política pública vinculada exclusivamente al acuerdo de paz, esto es una política de Estado. Es una política de Estado de una serie de cuestiones que deberían de haberse llevado a cabo durante mucho tiempo, ¿no? Descentralizar o desconcentrar en favor de los municipios en materia de sector primario es una cuestión que lo que viene es a poner solución a, por ejemplo, esa gran ausencia que tiene Colombia en su territorio, que es la falta de una reforma agraria. Colombia es el único país de América Latina sin reforma agraria. De hecho, la reforma agraria, ustedes saben que siempre fue una cuestión pendiente. Pendiente y que lo que busca es generar capacidades y posibilidades en un país donde, como este, el 80% de la superficie es rural. Sin embargo, únicamente vive el 15% de la población. Hay otra disonancia importante. La falta de reforma agraria, no voy a entrar en eso, pero ustedes saben que ya se planteó por el gobierno de López Pumarejo con la Ley 200 de 1938. Ahí ya se planteaba la reforma agraria. Y en muchos sectores lo que hicieron fue evitar esa reforma agraria. Luego esto se recuperó en los años 60 y 70 con el INCORA, INCODER y los esfuerzos del Frente Nacional por llevar a cabo eso, pero nunca fue mayoritario, nunca fue significativo y apenas afectó a 200.000 familias. De tal modo que ese tipo de cuestiones siempre han estado presentes, no son cuestiones actuales, sino que han marcado un poco el ADN del funcionamiento del sistema político colombiano durante décadas. Para entender la necesidad de una dimensión, de una descentralización, vamos a ver varias dimensiones, ¿no? Vamos a tener en cuenta variables que en principio explicarían la posibilidad, ¿no?, de poder llevar a cabo este ejercicio. En primer lugar, pues una dimensión política es evidente, ¿no? Hay una dimensión política a la hora de entender la descentralización. ¿Y eso qué implica? Voluntad política, insisto, esto es un factor clave. Mientras no haya voluntad política, las lógicas de descentralización nunca van a llegar. Y eso exige, pues, tanto lo que decía, ¿no?, una mayor visibilidad, un mayor nivel de problematización y politización, pero también un mayor nivel de exigencia y de posicionamiento de parte de los mismos niveles territoriales. Es frustrante encontrar
que a veces la misma Federación Colombiana de Municipios o la misma Federación Nacional de Departamentos no juegan ese factor de reivindicación, de interlocución, de presión para buscar escenarios que permitan disponer de mayores y mejores recursos. Porque esto es un ejercicio de ida y vuelta, lo decía antes. El nivel central es reacio a ceder el poder, entre comillas, a perder atribuciones, a perder recursos, a perder capacidades, y a nivel departamental, pues como si esto ha permeado el ADN de la institucionalidad colombiana, tampoco está por la labor de llevar a cabo esto, ¿no? Yo recuerdo algunas conversaciones con gobernadores que me decían, no, esto es un chicharrón. O sea, si lo que me vas a dar son más responsabilidades, más compromisos, más acciones y más recursos, yo no lo quiero. Yo prefiero estar como estoy. Lo cual, pues lo que hace es que finalmente estemos ante un panorama absolutamente desolador. Porque si quien tiene que abanderar la reivindicación de la descentralización es el interlocutor que entiende que eso no es un problema porque afecta a sus intereses inmediatos, estamos jugando a un cortoplacismo en cuanto a la comprensión de hacia dónde orientar las políticas públicas que como gran damnificado tiene a la misma sociedad civil. Por tanto, otro aspecto a considerar es ese diálogo político nación-territorio que, insisto, está viciado. Está viciado, por tanto, por las dos partes, ¿no? Lo cual dificulta cualquier tipo de avance al respecto. En caso de que hubiese una voluntad política y un diálogo verdaderamente armónico entre los niveles, ¿qué habría? Habría una mayor capacidad de articulación, una mejor coordinación y una óptima construcción de posibilidades, una óptima construcción de capacidades. Luego tenemos la dimensión administrativa. Claro, esta es una de las cuestiones fundamentales, porque los departamentos y los municipios en Colombia no tienen competencias. Pero no tienen competencias no porque no puedan. El gran problema es que Colombia tiene una magnífica constitución que finalmente siempre se queda en papel mojado, ¿no? Me acuerdo que en derecho comparado en España, por ejemplo, se estudia en algunos casos la Constitución colombiana, ¿no? Porque es un avance, es una de las constituciones más avanzadas en América Latina, sobre todo en el marco de posguerra fría. Pero de nada sirve tener una muy buena constitución si finalmente eso no se sustantiva ni en decisiones, ni en acciones, ni en políticas públicas. ¿Somos un Estado descentralizado administrativamente? Sí. Pero ¿de qué me sirve ser descentralizado administrativamente si mis niveles de gobierno subnacional no disponen de competencias? ¿Qué tengo que hacer? Transferir competencias. ¿Qué competencias? Aquellas que se presupone que el departamento o el municipio, por su mayor proximidad, pueden gestionar de manera más eficiente. Esto supone, pues, verdaderamente sustantivar su artículo 298, su artículo 350 y su artículo 357. Es decir, no implica ningún tipo de cambio. Implica tener la coherencia suficiente para adaptar la decisión política al marco jurídico existente. Esto no se trata de ninguna revolución. Se puede hacer, pero para hacerlo lo que tienes que hacer es entender dónde la nación debe, pues, consolidar esa función de planeación que la Constitución otorga, dónde el departamento ha de ser verdaderamente el promotor de lo que yo les decía, ¿no? Ese garante de desarrollo social y económico de su territorio, y dónde el municipio debe de jugar a ser el último ejecutor o el último proveedor de los servicios inmediatos del ciudadano. Esto no implica, insisto, ningún tipo de transformación. Esto únicamente implica adaptar el sentido de la política a lo que la normatividad jurídica en Colombia nos permite. Y eso, pues por tanto, haría una capacidad o un nivel de articulación mucho más sólido y mucho más cercano, ¿no? entre las diferentes escalas. ¿Qué encontramos en Colombia? Pues encontramos que la descentralización es anárquica hasta su máxima expresión, porque los procesos de descentralización se hacen sobre leyes orgánicas donde la nación transfiere competencias al departamento y al municipio. ¿Qué se hace en Colombia? Todo lo contrario. Se aprueban leyes específicas donde se dice, a través de la ley orgánica X o Y, se descentraliza el aspecto particular del numeral 24 en favor del departamento. Pero lo que hace eso es que tengamos una hipertrofia normativa que nos impida saber cuánto de nivel hay en realidad en cuanto a descentralización. No hay competencias, no hay bloques de competencias, únicamente hay segmentos particulares restringidos de la competencia. De tal manera que eso lo que hace es desincentivar, desalentar cualquier tipo de atisbo descentralizador. Insisto, esto es absolutamente una anomalía. Yo me acuerdo que tenía un amigo que me decía que Colombia tiene un problema y hace una ley. Y eso es un poco cierto en términos de descentralización. Tenemos una absoluta hipertrofia normativa que en materia de descentralización nos impide conocer cuánto hay de descentralizado.
y cómo es esa descentralización total ante el desconocimiento. Para no embargarla, ¿qué hacemos? Volvemos al Estado. Que sea la nación quien gestione y que sea la nación quien se encargue de disponer de la toma de decisiones. Hombre, ¿qué se puede descentralizar? Pues a Colombia, por ejemplo, se hicieron varias consultorías, varios trabajos importantes en el marco de cooperación, tanto de parte de PNUD como de parte de la Corporación Andina de Fomento, que se dedicó a analizar muy particularmente qué aspectos a nivel competencial se podían descentralizar. Esa descentralización podía llevarse a cabo a través de demandas territoriales, es decir, una especie de geometría variable, donde cada departamento demandase qué competencias solicita o qué competencias necesita en función de sus particularidades y, en cierta manera, jugar también con las economías de escala. Dentro de las posibilidades se ofrecían tres, ¿no? Bloque de atribuciones, vocación por jurisdicción y diferenciación en la demanda. Esto quiere decir o mismas competencias para todos o competencias distintas en función del departamento, en función de las necesidades. Sea como fuere, esto también cayó en papel mojado porque se hicieron 3 proyectos de ley en su momento, en 2006, 2009 y 2013, y los 3 proyectos murieron por inanición, porque implicaba esa lógica de exigencia, esa lógica de compromiso, esa lógica de apostar a una nueva forma de entender el funcionamiento del sistema político que, insisto, las escalas geográficas no estaban por la labor de llevar a cabo. Voy a pasar un poco. Mira, por ejemplo, dentro de los elementos que se pueden descentralizar en términos comparados, en la gran mayoría de países descentralizados, eso está basado en la OCDE, en la mayoría de los países de la OCDE, ¿qué encontramos descentralizado? Competencias en agricultura, desarrollo rural, adecuación de tierras, pesca, medio ambiente, capacitación para el empleo, competitividad, ciencia, tecnología, innovación, población vulnerable, turismo, políticas sociales, comercio, todo ese tipo de competencias, mayoritariamente los países de la OCDE las tienen transferidas. Es decir, esto no implica hacer experimentos que puedan verdaderamente revertir negativamente en el proceso descentralizador, sino que implica tener una hoja de ruta hacia dónde podemos encaminar esta necesidad con la cual yo abría esta conferencia y que es buscar mejores capacidades para el territorio y que es buscar mejores posibilidades para superar, en este caso particular, un acuerdo de paz o una construcción de paz, pero que, insisto, no es solamente producto de ese acuerdo de paz. Esto es producto de una necesidad de territorio y de una política de Estado que debería de estar marcada no solamente por el acuerdo de paz, sino por ser un elemento rector del ordenamiento jurídico y de la estructura política del país. Otra cosa es que ese acuerdo de paz que facilita y habilita esto, aprovechemos eso para reorientar buena parte de este tipo de esfuerzos hacia este tipo de necesidades. Junto a la dimensión política y a dimensión fiscal, tendríamos dimensión política y dimensión administrativa, tendríamos la dimensión fiscal, que esto también yo hablaba anteriormente, ¿no? Y es tener mayor capacidad fiscal dentro de los entes territoriales, disponer de unas necesidades fiscales satisfechas y tener un mecanismo sólido, un mecanismo evidente y transparente de transferencia y generación de recursos propios. Tenemos un fuerte desequilibrio vertical, lo cual yo decía anteriormente en esta conferencia. Tenemos un fuerte desequilibrio horizontal como consecuencia de que los mecanismos de compensación son ineficientes, no hay criterios de solidaridad interterritorial, por ejemplo, lo cual hace que las brechas sean cada vez más crecientes. Esto lo vamos a ver a continuación. Como no hay mecanismos que permitan resolver desequilibrios entre las regiones, cada vez los departamentos tipo Antioquia, Cundinamarca o Valle del Cauca encuentran mayores distancias a departamentos como Chocó o Caquetá, que están en la parte más rezagada de la estructura territorial. Y esto afecta de manera definitiva a políticas públicas especialmente de carácter social, especialmente educación, especialmente salud y especialmente elementos de cobertura en términos de educación superior. Las rentas departamentales son poco dinámicas y son inelásticas, porque no tienen margen de maniobra, porque no tienen capacidades para poder disponer de recursos distintos. Todo pasa por una transferencia que en el fondo acaba siendo paternalista de parte del Estado. O sea, el Estado es el que decide cuánto te da, cómo te lo da y en qué manera te llega. Y eso hace que siempre haya una especie de dependencia continua de parte de los entes subnacionales. Y finalmente, y las rentas son estructuralmente insuficientes. Lo que yo les decía, ¿no? Es imprescindible llevar a cabo
una reestructuración tributaria, pero no en favor de volver más pobre al que ya tiene mayores dificultades, sino de buscar mecanismos de solidaridad, de buscar mecanismos de distribución, de buscar mecanismos de progresividad fiscal. Este país no tiene progresividad fiscal. En el momento en el que el que más tiene no paga más, ahí tienes un problema de progresividad fiscal. Y cuando tu principal cimiento no es el IRPF, sino que es el IVA, lo que estás haciendo es un sistema tributario mayormente regresivo. De tal modo que esto, pues cuando además, insisto, tenemos un profundo problema de desigualdad, no es la mejor manera de entender cómo reorientar las políticas públicas. Fíjense, por ejemplo, la participación del recaudo tributario. Siempre fue aproximadamente de 83%, ahora es el 85%, en 2017 fue el 85%, de tal manera que con independencia de cuál es la normatividad fiscal, siempre se lleva a cabo una misma reproducción, cambiar para que nada cambie. Siempre establecer estructuras tributarias que favorezcan al centro sobre el nivel territorial. Y eso es una constante. Colombia nunca ha sido capaz de reducir los niveles de inelasticidad vertical de renta. ¿Y esto por qué? Esto se sabe perfectamente. Esto es porque la voluntad política hacia dónde orientar esas normativas tributarias está claramente centrada en la necesidad de hacer prevalecer al centro sobre el territorio. Lo que les decía anteriormente, ¿no? En América Latina solamente Venezuela es más centralizado que Colombia. Todos los países de América Latina, inclusive los países centroamericanos, tienen mayor nivel de descentralización. Claro, descentralizar implica transferir mayor nivel de recursos. Estamos en torno a 2,5 veces menos descentralizados que países de nuestro entorno con niveles semejantes de renta per cápita. ¿Esto cómo se resuelve? Pues permitiendo que haya una mayor participación dentro del sistema fiscal de departamentos y municipios. Es decir, no solamente más autonomía, sino también más participación y mejor lógica de recaudo y control tributario. Estos son siempre la legislación, las normas, que en cierto modo lo que muestran es, a su izquierda, la generación de ingresos tributarios y a su derecha, departamentos y municipios. ¿Esto qué nos muestra? Que en términos porcentuales, quien genera recursos para departamentos y municipios no es ni departamento ni municipio, es la nación. Los departamentos y los municipios tienen rentas inelásticas, no tienen capacidad de generar recursos. ¿Y esto a qué afecta? A la competitividad. ¿Esto qué afecta? A la productividad. Acuérdense ustedes que había un informe de la OIT que se publicó en marzo del año pasado que decía que después de Paraguay y Bolivia éramos el país menos competitivo de América Latina, en términos per cápita. Claro, ¿cuál es la trampa que ponía ahí a OIT? Que añadía la desigualdad dentro de los indicadores, dentro de las variables, en el índice ponderado, añadía la desigualdad. A añadir la desigualdad, Colombia bajaba mucho sus puestos de productividad, porque fundamentalmente ustedes saben que el sistema productivo colombiano se centra en la noción de polos de desarrollo. Una cosa es Colombia, otra cosa es Bogotá, una cosa es Colombia sin Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga. Si quitamos esas 6 grandes ciudades, los niveles de desarrollo socioeconómico o de competitividad y productividad bajan muy sustancialmente. Ahí, por ejemplo, en esos mapas, pueden ver que ya desde el año 2000, donde se lleva a cabo la primera gran reforma, que en principio buscaba superar y paliar ese tipo de necesidades, encontramos que hay una altísima dependencia de los ingresos tributarios y de las transferencias per cápita. De tal manera que, si ustedes se fijan, Pacífico colombiano y Costa Caribe son contextos donde hay una absoluta dependencia a cuánto viene de recursos por parte del nivel central. No hay capacidades. Y eso hace que pues, el proceso de verdadera construcción dinámica de las demandas que exige el acuerdo de paz pues quede verdaderamente y seriamente dificultado. Por ejemplo, en algún momento, esto es lo que ustedes hablan siempre de piscina grande, piscina pequeña, ¿no? Es decir, en función de... siempre se dice, o siempre ha predominado la idea de piscina pequeña en el caso de Colombia, ¿no? Los departamentos y municipios jugaron siempre a hacer parte de la piscina pequeña, piscina tributaria, ¿no? Pequeños beneficios de las tasas, a la gasolina, de las estampillas, de algunos pequeños impuestos del recaudo, pero no participan de la piscina grande.
no participan de dos grandes impuestos, que son el IRPF y el impuesto al valor agregado. En algún momento, por la propia necesidad de llevar a cabo esta reestructuración, planteamos la necesidad de hacer una reforma tributaria que permitiese, por ejemplo, a municipios y departamentos disponer de más y de mejores recursos, sin tocar dos aspectos clave. Uno, a los más pudientes, porque la voluntad política nos iba a paralizar ese proyecto, y dos, a la clase media y a la clase baja trabajadora, ¿no? Las que tienen mayor dificultad de recursos. Van a ver que eso se puede hacer en Colombia, pero igualmente hay una serie de lobbies y una serie de mecanismos que dificultan la voluntad para poder avanzar en esos términos. Siempre que tenemos la descentralización fiscal, pues los impuestos territoriales, ¿qué buscan? Corregir deficiencias, crear mecanismos de control y mejorar procedimientos administrativos. La utilización del espacio fiscal nacional, como puede ser el IRPF o el IVA, pues en cierto modo se debe hacer a través de ceder un porcentaje de impuestos. Es decir, ceder de todo el recaudo una significativa atribución que permita disponer de ese tipo de gastos, ¿no? Ceder, por ejemplo, la titularidad de impuestos, que algunos impuestos pasen a ser titularidad de los departamentos, que no todo sea titularidad de la nación, e incluso crear impuestos departamentales que compartan base con los nacionales, y ahí compartir el tramo. En algunos casos también se puede hacer, pues, crear nuevos impuestos, ¿no? A biocombustibles, agua, gaseosas, bebidas energizantes, alcohol, tabaco, que en Colombia tienen una muy baja presión fiscal. Son, digamos, partes donde se puede incrementar muy significativamente la presión tributaria, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a algunas propuestas para disponer de más recursos frente a un marco descentralizador con autonomía fiscal, pues se puede desincentivar el consumo de bienes como cigarrillos, tabaco, cervezas, licores, gaseosas y bebidas a través de incrementar los impuestos a ese tipo de productos. Bolsas de plástico, es decir, cosas que verdaderamente, por ejemplo, tengan coherencia con el discurso de sostenibilidad. Por ejemplo, bebidas embotelladas, por ejemplo, los vehículos con mayor emisión de CO2, por ejemplo, productos como la gasolina, que evidentemente afectan a la contaminación ambiental, por ejemplo, ecotasas, que en cierta medida pues, tengan coherencia, ¿no?, con las propias dinámicas del mercado internacional, ¿no? En el Pacífico colombiano hay un proceso de deforestación absoluto a la madera por parte de empresas japonesas y en algún momento se planteó la posibilidad de establecer ecotasas que, en primer lugar, gravasen acción maderera de parte de las empresas japonesas y, en otro lugar, desincentivasen ese tipo de acciones. Nunca se llevó a cabo, porque lo que había eran lobbies, intenciones que, por fuera de la voluntad política de bien común, en cierto modo buscaban patrimonializar ese tipo de espacios, ¿no? Hacíamos, por ejemplo, esto se lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Si tomásemos, esto lo hicimos en 2016, si tomásemos, por ejemplo, el consumo de cervezas y licores, cigarrillos, gasolina y los vehículos, en principio, con mayor emisión de CO2, se podrían encontrar escenarios para reformar ciertos impuestos, ¿no? Por ejemplo, incrementando, ahí ven ustedes, ¿no?, 85 pesos la cerveza, incrementando, por ejemplo, la cesión a los departamentos de IVA cobrado a la cerveza o aumentando progresivamente el cigarrillo, ¿no?, en impuestos, porque ustedes saben que Colombia es uno de los países con menor impuestos al cigarrillo, ahí automáticamente en un solo año podríamos obtener cerca de 800.000 millones de pesos. Permitiendo la creación de un impuesto de renta departamental que complementase su tramo con el impuesto nacional, prácticamente podría disponer de 3,1 billones de pesos. A eso le añades la cesión de departamentos, a los departamentos, perdón, de un 4% de recaudo de IVA, que ahora mismo está por debajo del 2%, y añades otro tipo de decisiones, como puede ser ceder el impuesto pues para la transmisión patrimonial de bienes inmuebles y activos fijos o la eliminación del impuesto nacional con búsqueda de que, por ejemplo, se pueda llevar a cabo una transferencia a nivel departamental, ahí sacábamos otros 7 casi billones de pesos. Es decir, tú únicamente cambiando las teclas de cómo está establecido el sistema tributario, tú puedes tomar decisiones que favorecen a los departamentos. Gravando, por ejemplo, bienes que en principio no deberían de generar ningún tipo de resistencia en términos de sostenibilidad ambiental o en términos de pedagogía
hacia estos términos, como puede ser el tabaco, los plásticos, las bebidas embotelladas, las bebidas energizantes, la gasolina, el uso del carbón, etcétera, o permitiendo una mayor participación en los porcentajes de departamentos y municipios sobre los grandes impuestos a nivel nacional. Eso, sin afectar a la estructura tributaria, a la estructura de participación del ciudadano en términos fiscales, generaría cerca de aproximadamente 10, 12, 13 billones de pesos. ¿Qué sucede? Que te toca lidiar con los lobbies empresariales que también hacen política, pues generalmente en este país y en todos, ¿no? De tal manera que ese tipo de elementos encuentran también resistencias por cómo, en cierto modo, se produce la interacción Estado-mercado. Además de todo, pues evidentemente un proceso de descentralización, ¿qué conlleva? Pues conlleva mecanismos de control que te permitan fiscalizar, acompañar, seguir, identificar prácticas clientelares, corrupción, mala gestión de recursos, etcétera. Piensen ustedes que el informe que publicó hace un par de años la Sociedad de Economistas del país decía que entre 1991 y 2015 en Colombia se habían perdido 800 billones de pesos en política pública. De esos 800 billones de pesos en política pública, 600 por mala gestión y 200 por corrupción. 800 billones de pesos supera ampliamente el PIB nacional. Evidentemente, esto, en buena medida, se concentraba, me acuerdo que ese informe llamaba la atención porque lo concentraba en los departamentos, digamos, con mayores dificultades estructurales. Entonces, un proceso descentralizado lo que tiene que hacer es establecer no solamente competencias, capacidades y recursos, sino también mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas, control, fiscalización, a cómo se lleva a cabo la gestión de ese tipo de recursos. Tanto fortaleciendo el control nacional como fortaleciendo el control territorial. Esto implica empoderar asambleas, departamentos y los niveles decisorios del nivel de gobierno subnacional. A ver. Ya existen cosas, esto es lo mismo, únicamente se trata de optimizar lo ya existente. Ya hay escenarios de articulación, de diálogo que en cierto modo pueden cimentar el control a la descentralización. Lo que hay que hacer es sustantivarlos y verdaderamente permitir disponer de recursos para cumplir con su función. Porque si no, lo que hacemos es desdibujar la arquitectura institucional. Y al respecto, tenemos los OCATs, tenemos los contratos plan, tenemos la ley orgánica del ordenamiento territorial, la LOT, y tenemos pues lógicas que a través de la Federación de Municipios, a través de la Federación de Departamentos, permitan llevar a cabo este tipo de cuestiones. El resultado de todo esto es imprescindible, porque si se trata de entender que el país se tiene que orientar hacia una necesaria, un escenario, en cierto modo, deseado, ¿no?, de construcción de paz, de superación de las cuestiones sociales y económicas que adolece el territorio y que han marcado la historia política de las últimas décadas en buena parte de millones de colombianos, pensar que solamente la educación o solamente la cultura pueden transformar esos escenarios es atribuir excesiva responsabilidad a algo que es mucho más estructural. La educación y la cultura de paz, evidentemente, permiten reconciliar, evidentemente permiten cambiar imaginarios, evidentemente permiten entender los extremos de la sociedad, pero para que eso se lleve a cabo de manera eficiente, tú necesitas tocar fibras que van mucho más allá de una mera política pública de educación para la paz o de cultura para la paz. Eso tiene que inscribirse y de insertarse en un proceso mucho más amplio de transformación, en un proceso mucho más amplio de diálogo y en un proceso mucho más amplio de empoderamiento de los territorios. Porque si no, estamos dejando de excesiva responsabilidad a algo que depende de muchas más cosas. Voy a presentarles algunos indicadores que quiero mostrarles. Esto no me interesa mucho. Bueno, pueden ver ahí cómo pues, los departamentos de frontera, ¿verdad?, son aquellos que en principio tienen mayor presencia de minería ilegal, baja competitividad, mayores necesidades básicas insatisfechas, mayor presencia de conflicto armado y pues, mayores dificultades en términos de necesidades básicas insatisfechas. Esta es la lógica centro-periferia que yo vengo reivindicando y que vengo diciendo desde el principio y en muchos más escenarios que es imprescindible revisar de cara a hacer que verdaderamente se pueda pensar en una paz estable y duradera. Si esto no se cambia, es absolutamente imposible. Y lo que vamos a generar es una altísima frustración con un acuerdo de paz donde el mito supera la realidad y donde las expectativas ya superan una realidad donde encontramos términos sustancialmente distintos. Esto no me interesa tanto.
Por ejemplo, fíjense las brechas en cuanto a mortalidad infantil. Por el mero hecho de vivir en un departamento periférico, pues encontramos que la tasa de mortalidad a 2017 es un 9,9 mayor. Hay un 10% de mayor brecha en términos de mortalidad infantil si vives en departamentos periféricos. Necesidades básicas insatisfechas. En 2017, según el DNP, la brecha era del 15%. Es decir, los departamentos periféricos tienen un 15% más de necesidades básicas insatisfechas que los departamentos centrales. PIB per cápita. La diferencia entre lo que gana un habitante de frontera en departamento fronterizo y un habitante en un departamento central, como puede ser el eje cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Santander o Antioquia, es de 4.400.000 pesos al año. Por ejemplo, el déficit de cobertura neta en educación básica y media está aproximadamente en un 13,1%. El rezago en educación superior hoy en día es de un 14,2%. Es decir, si vives en un departamento de frontera, tienes un 14% más de rezago en términos de educación superior que un habitante del centro. Por ejemplo, en infraestructura, el último informe de ACEPAL mostraba de qué manera, pues prácticamente todos los departamentos de frontera, departamentos periféricos, están entre los niveles bajos o muy bajos en términos de competitividad. ¿Esto qué hace? Pues básicamente lo que hace es que haya una brecha y tengamos no únicamente una Colombia, sino que tengamos muchas Colombias heterogéneas donde pues, este tipo de cuestiones hagan que la noción de democracia incluyente tenga cuando menos que ser revisada, ¿no? Porque los derechos, las garantías, las libertades y las oportunidades en este país están marcadas por un componente geográfico. En función de dónde estés, tienes mayores o menores oportunidades para generar recursos, para educarte o para tener menores niveles de mortalidad, ¿no? Eso se ve profundamente, ya con esto termino, en algo como la educación. Piensen ustedes que en Colombia hay 300 universidades. 300 universidades, de las cuales aproximadamente el 15% son de alta calidad. De ese 15% de alta calidad, 40, 45 universidades, pues estamos hablando de que casi 85% están en Cundinamarca. Bogotá, salvo alguna en Cundinamarca, de tal manera que eso lastra las oportunidades educativas. Eso lo que hace es una brecha donde la educación superior se convierte en un privilegio marcadamente definido por la misma dimensión territorial. De tal manera que, con esto termino, no es posible pensar en un sentido optimista de sostenibilidad estable y duradero cuando las políticas públicas en nuestro país están marcadas por un ADN netamente centralizador, netamente bogotanizado y que desoye y queda muy lejos la relación de dependencia, diálogo, colaboración y empatía con las realidades territoriales del país. Yo creo que más o menos con esto había hora y 35 minutos. Muchísimas gracias y a partir de ahora pues quedo atento al turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, empezamos con la ronda de preguntas. Y hay una, dos, tres. Listo. Buenos días, doctor. Me pareció genial, magnífica su intervención en este tema de descentralización, más aún cuando Colombia está en un tránsito o siempre ha querido o ha tenido o debe tener una vocación regional. Pues yo creo que es de su conocimiento que la Constitución del 91 previó que las regiones y las provincias pueden ser entidades territoriales, no obstante el país no le ha cumplido a los territorios, siendo Colombia un país de regiones netamente naturales o no jurídicas. Yo quería preguntarle frente a la RAP Caribe, en la región de planificación y de planificación administrativa, sí. Por ahí se escuchó que hubo un concepto negativo por parte del Ministerio de Hacienda por el supuesto y aparente impacto fiscal que tendría esa implementación. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad las decisiones del Ejecutivo terminan
convirtiendo la regionalización o la descentralización en un anhelo de nunca cumplir. O sea, la verdad es algo que, pues, que termina afectando, como usted lo decía, a la población civil. Entonces pues quiero que usted me dé un concepto o su punto de vista frente al tema de la implementación de la RAT Caribe. Muchas gracias. Buenos días. Primero me gustaría decirle que estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice, pero me llama la atención un punto en particular en la cual si se le aumenta la autonomía a los entes territoriales como el municipio o el departamento, pues obviamente van a generar como dinámicas mejores para ellos. Pero entonces, con la desigualdad que existe en Colombia, los municipios que no tienen, digamos, dinámicas para generar un ingreso ingreso corriente libre de destinación y son simplemente alimentadas por el Sistema General de Participación, ¿qué se debe hacer con esos municipios? Porque, digamos, por más que le den autonomía, por más que le den capacidad, por más que le den herramientas, puede llegar a ser que no, como que no tengan la capacidad, o sea, que no puedan hacer real las propuestas que usted está haciendo. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Doctor, dos preguntas. La primera, nosotros en Universidad Libre tenemos sedes en departamentos como en otros departamentos. Pero, ¿qué pasa cuando una persona es titulada en un departamento diferente a Bogotá? No se queda como, no hay genera en Colombia esos espacios de trabajo, sino que se viene a la capital. Esa es una pregunta. ¿Qué políticas se podrían manejar para que no solamente en la educación, sino en el turismo y en las vías de acceso a departamentos como Guainía, que tiene el monopolio de Satena, Amitú? ¿Cómo hacer qué políticas frente al turismo para estos departamentos y frente a la educación que se tengan? Y lo segundo, pues agradecerle esta construcción de la paz, y estoy de acuerdo en que si no hay justicia y equidad social es difícil, porque pareciera que nuestros gobernantes escogieran sus departamentos a los cuales les dan la mayoría de votos, entonces trabajemos en estos departamentos y los demás pues se quedan sin recursos económicos. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, muy interesantes las preguntas. Respecto de la región Caribe, en el fondo, lo de la región Caribe es otra de las cuestiones que en principio podemos circunscribir a interlocución nación-territorio. ¿En qué términos? ¿Qué más da que sea región Caribe o sea departamental? O sea, en el fondo es un mismo nivel subnacional donde no hay voluntad política. Lo de la región Caribe es algo que trabajó en su momento Jaime Castro, fue alcalde de Bogotá y fue uno de los que impulsó, ¿no?, la lógica de establecer regiones. También lo hizo el gobernador de Atlántico, Verano de la Cruz. Verano de la Rosa, perdón, Verano de la Rosa. Pero en el fondo no es más que lo mismo. Es decir, es buscar un nivel intermedio de gobierno, sea departamento, o sea, varios departamentos que buscan una interlocución con el Estado para obtener mayor transferencia de recursos, mayores competencias y hacer una mayor autonomía en su toma de decisiones. El hecho de que la región Caribe no haya fructificado como espacio intermedio de gobierno, en el fondo no responde a nada distinto al hecho de por qué los departamentos tampoco han fructificado como nivel intermedio de gobierno. Es decir, todo lo que hemos visto aquí en esta conferencia, da igual que hubiésemos utilizado el término departamento al término región. Es exactamente lo mismo, porque las variables que lastran el diálogo regional son las mismas. Que evidentemente eso te puede ofrecer mayores oportunidades porque juegas con una escala geográfica mayor al departamento, ¿no? Y eso pues quizá pueda impactar positivamente en la mayor homogeneidad regional, pues quizás sí. No, yo no he visto estudios concluyentes que me muestren que la región sería más eficiente que el departamento. Pero en el fondo, que lo de la región Caribe no haya prosperado, pues se debe a la misma lógica paternalista, a la misma ausencia de una voluntad descentralizadora y a la misma idiosincrasia de ese ADN bogotanizador de la política, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Está por ver si verdaderamente buscar asociaciones de departamentos puede impactar mejor en el nivel de desarrollo territorial de estos espacios. Yo no he visto, digamos, estudios, conozco estudios ambivalentes que dicen que sí o que en el fondo es reproducir las mismas lógicas. Pero en cualquier caso, la solución de ese tema
Yo creo que no se va a dar, porque evidentemente eso implicaría abrir una posibilidad o una brecha que se acompañaría de otras. Después de la región Caribe, ¿cuál llegaría? La región Pacífico, por ejemplo. Después llegaría a Amazonía, después llegarían otro tipo de elementos que también plantean sus regiones, que también tienen sus visiones particulares y que en principio pues, ni están reconocidas en ese nivel de interlocución, y la única manera de resolverse hasta el momento ha sido a través de los contratos PEAN. La única manera que hasta el momento se han articulado departamentos en la interlocución nación-territorio ha sido a través de contratos PEAN. Y los contratos PEAN son una trampa, porque si la región Caribe se va a unir para firmar contratos PEAN con la nación, eso no es descentralización. El contrato PEAN, por si no lo saben ustedes, es una figura jurídica traída de derecho administrativo francés, donde lo que se busca es un diálogo de varios departamentos con la nación para que pongan varias partes o varias aportaciones cada uno de ellos y financiar políticas que en principio son competencia de la nación. Yo recuerdo un contrato PEAN entre Arauca, Casanare y un tercer departamento. Eran como 6 billones de pesos para hacer una carretera primaria. Uniese Yopal con Arauca y una extensión. La carretera primaria, ¿de quién es competencia? De la nación. Pero el contrato PEAN lo que dice es, voy a jugar con los departamentos para que ellos pongan una parte y yo otra. Hombre, eso no es descentralización. Claro, entre tener una vía primaria que te una a 2 capitales y no tener nada, dices, pues mejor tener una vía que no una a 2 capitales. Pero eso no es descentralizar. Y por ahí va la interlocución con la región Caribe en términos de relación territorio-nación. Entonces, esa parte a mí no me termina de convencer. Respecto de la cuestión de los municipios, es totalmente acertadísimo eso. Claro, esto no se trata de hacer tabula rasa por abajo, no por arriba, mejor dicho, sino que se trata de hacer tabula rasa por abajo. Es decir, que tú permitas cimentar un punto, un mínimo común denominador de competencias y recursos y de posibilidades, pero no dando la espalda o no sabiendo que existe una profunda asimetría que ahora mismo no se resolvería bajo una lógica de todos en el mismo saco. Lo que tienes que jugar es a distintas velocidades, a una suerte de geometría variable, de tal manera que la relación con autonomía, el gasto público y demás tuviese al principio pues distintos tramos, ¿no? Una velocidad mayor para los departamentos con mayores posibilidades de autonomía y una velocidad menor para los departamentos y municipios con mayores dificultades, donde ahí sí tiene que haber mayor aportación del Estado, ahí sí tiene que haber mayor presencia de recursos y ahí sí tiene que haber un mecanismo de solidaridad interterritorial. Porque si no, corres el serio peligro de abrir el melón por abajo y que tenga los departamentos más ricos creciendo mucho más y los departamentos más pobres creciendo mucho menos, ¿no? Y yo creo que eso precisamente es lo que hay que revertir con el proceso descentralizador. Y en cuanto a la tercera pregunta era sobre hacia dónde encaminar las políticas turísticas. El turismo es un tema complejo en Colombia. ¿Por qué? Es verdad que a partir de la firma del acuerdo de paz, pues ¿qué presuponemos? Que aunque siga habiendo dinámicas de violencia, la marca país cambia. Y eso implica un atractivo para el imaginario colectivo que viene de fuera, ¿cierto? Eso implica mayor inversión extranjera, eso implica mayor tránsito turístico, eso implica mayor número de llegadas, hemos multiplicado por 4 el número de turistas, pero claro, piense usted que todavía estamos en un país donde existen no solamente monopolios que son de dudosa legalidad en términos de lo que en principio establece una economía de mercado, sino que además hay inelasticidad de los precios, de tal manera que te permite tener precios muy altos de cara al flujo turístico interno, especialmente vía aérea, pero lo que no tenemos es infraestructura. Un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados no puede tener un 88% de vía no pavimentada. Es decir, si mientras tengamos una dificultad manifiesta en términos de conexión, en términos de infraestructura, en términos de carreteras, eso dificulta sobremanera pensar en cualquier tipo de posibilidad turística. Piensen ustedes que alguien que venga de Europa quiera ir a visitar los hipogeos de Huila, San Agustín. Para llegar allí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar hasta Bogotá y de Bogotá establecer y vivir toda una experiencia hasta poder llegar a los hipogeos. Porque hay altísimos precios en el comercio aéreo interno, hay altísimas distancias, hay una manifiesta dificultad en términos de infraestructura y hay una ausencia manifiesta de carreteras. ¿Eso qué hace? Desincentiva. Es decir, estamos viviendo, para mí, y sin ser experto en política turística, pero para mí estamos viviendo un efecto luna de miel, derivado de los cambios en cómo nos perciben fuera.
Pero yo creo que Colombia tiene que revisar profundamente sus estructuras de infraestructura y de conectividad y conexión si verdaderamente quiere consolidar una posible política turística que haga que las distancias espacio-tiempo sean mucho menores. Yo creo que este país tiene una seria fractura regional y una de las cuestiones es dificultar sobremanera cualquier tipo de posibilidad en términos de movilidad interna, ¿no? Yo creo que mientras eso no suceda y no haya una inversión directa en términos de pavimentar vías y aproximar territorios y regiones, vamos a seguir viendo fracturados. Y eso desincentiva, para mi juicio, verdaderamente pensar en un mercado turístico que permita con facilidad moverte dentro de un país, insisto, de 1.100.000 kilómetros cuadrados, que es una extensión más que considerable. ¿Alguna otra duda? Yo quería llamar la atención, subrayar, mejor dicho, la variable política que hay siempre detrás de un proceso de descentralización. Concretamente me refiero al papel de las élites políticas. Hay élites centrales, bogotanas, y hay élites periféricas. Y un proceso de descentralización aquí o en cualquier otro país es difícilmente realizable si no hay un consenso dentro de esas élites. Y quería preguntarte por tu opinión sobre si las élites políticas periféricas están por la labor de la descentralización, porque hasta ahora la cultura política de esas élites periféricas es, si hago carrera política, es utilizar el escenario subnacional para conseguir un puesto como senador o como diputado en Bogotá y a partir de ahí empezar mi carrera política en Bogotá. Entonces, mientras esta situación no se revierta, mientras no se valorice que hay un espacio político subnacional que es interesante de cubrir y que en términos de élites políticas se puede hacer una buena carrera política dentro de ese espacio subnacional, creo que el proyecto de descentralización pues se resiente, ¿no? En definitiva, quería saber tu opinión sobre este aspecto dentro del proyecto de descentralización. Gracias. No, totalmente cierto. Esto es de ida y vuelta, lo decía yo anteriormente. Hay una falta de voluntad política de las autoridades políticas centrales, de las élites políticas centrales, no tienen ningún tipo de voluntad por transformar esto, pero tampoco la hay a nivel territorial. Los gobernadores, la carrera para ser senador en Colombia, ¿cuál es? Haber sido antes gobernador. O sea, hay una concomitancia directa. Yo soy gobernador para querer ser senador y no revertir luego al territorio. Ya me quedo en el Senado. Y las autoridades departamentales hasta este momento no tienen ningún tipo de voluntad política por esto. Porque implica más chicharrones, más responsabilidad, más esfuerzos, más responsabilidades y un rédito que no me interesa. Es decir, ¿qué gano yo como gobernador en esta lógica parroquial, porque es una lógica parroquial, que patrimonializa la política pública en un sentido netamente personalista? ¿Qué gano yo como gobernador con más responsabilidades y con más chicharrones? Nada, nada. ¿Qué busco? Status quo. Yo creo que, y además eso es muy interesante, yo creo que la descentralización en Colombia opera como una suerte que nunca se logra y que se utiliza retóricamente como un escenario deseado, pero que en principio no conviene a ninguna de las partes. A nivel nacional siempre hablamos de descentralización. La paz, el acuerdo de paz, si tiene un concepto clave ese de paz territorial. Concepto que, por cierto, no aparece en el acuerdo de paz. Si ustedes buscan paz territorial en Colombia, o paz territorial dentro del acuerdo de paz, no aparece ese concepto. Pero el territorio está continuamente dentro de esa semántica. Pero no hay ningún elemento descentralizador dentro del acuerdo de paz. Lo máximo que se llega es una desconcentración en favor municipal. De tal manera que esto va de la autoridad central hacia el territorio y vuelve del territorio a la autoridad central. Todos los gobernadores en su campaña hacen campaña para reivindicar más recursos para su territorio, más competencias para su territorio, más capacidades para su territorio, pero eso finalmente se utiliza más como una retórica que busca rédito político y electoral que como una realidad transformadora. Y por tanto, el problema, y ahí estoy muy de acuerdo con esa apreciación, el problema no solamente es de Bogotá hacia la periferia.
Es de Bogotá hacia la periferia y de la periferia hacia Bogotá. Que entiende que la descentralización es un perfecto argumento para capitalizar votos, pero que a la hora de materializarse en tener que darse una pelea por conseguir más recursos y buscar un ejercicio descentralizador, la respuesta automáticamente es: no me genere más problemas, mijo. O sea, no quiero más chicharrones. Y eso hace que, pues finalmente, esto sea más típico de debates académicos y de consultorías o proyectos de cooperación que de una agenda mediática y una agenda pública donde verdaderamente se dé respuesta a una necesidad durante décadas y hasta el momento irresoluta en el país. ¿Alguna otra duda? Muchísimas gracias, doctor Jerónimo. Fuerte aplauso, por favor. Antes de culminar, 2 avisos. Primero, dentro de 8 días tenemos la última sesión de la cátedra para que tengamos presente. Segundo, los términos del ensayo ya le fueron enviados a sus correos, ¿cierto? En caso tal no les haya llegado el correo por la página de la ORI, de la universidad, donde dice ORI, al final de la cátedra Gerardo Molina hay un link que dice requisitos del ensayo. Ahí también los van a poder encontrar. De paso también les extiendo los saludos del doctor Mario López, el cual todavía se encuentra un poco enfermo y esperamos que dentro de 8 días nos pueda acompañar. Muchas gracias a todos y todas las presentes, a la Universidad Libre y a la Organización de Estados Iberoamericanos. Hasta luego.